Buenos días. Un cambio en la estrategia de lucha de los grupos de solidaridad en el mundo, los que han apoyado en los últimos años las causas del pueblo cubano, se ha dado a conocer en La Habana. Si los días 5 de cada mes se hicieron infinidad de actividades hasta conseguir el regreso de los 5 héroes a la patria, ahora las acciones de solidaridad se concentrarán en los días 17 de cada mes. La convocatoria es continuar unidos en la lucha contra el bloqueo y la subversión y en apoyo a la paz, la justicia social y los principios de soberanía e independencia de los pueblos. Por estas razones, y para reafirmar que todos los días 17 haremos algún tipo de actividad en la Central de Trabajadores de Cuba y en el periódico Trabajadores, es que ambos han convocado a esta entrevista online donde están presentes los compañeros Yaima de Armas Monchac, especialista en asuntos multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores, el doctor Antonio González Fernández, jefe del Departamento de Organismos Internacionales y coordinador del informe del bloqueo del MINSAT, Iván Ricardo, director de Relaciones Internacionales del Ministerio de Transporte, y las compañeras Gisela Duarte y Lidia Morales, una miembro del Secretariado Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba y la otra jefa del departamento de la CTC, así como Alfredo Machado López, presidente de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores. Muchas gracias por su asistencia y les deseo que tengamos aquí éxito en esta entrevista que vamos a realizar. Comenzamos por una pregunta general que también tiene un comentario. Dice así, la hace Carlos Díaz Torres y se la vamos a dirigir a Yaima de Armas. El bloqueo económico, comercial y financiero es la peor muestra del abuso y el pensamiento fascista de una potencia. Más allá de los daños materiales, cuya cifra es inconmensurable, está el perjuicio humano en lo tocante a niños y ancianos, por solo citar dos segmentos de altísima sensibilidad porque requieren de medicamentos y también por alimentos que precisan esas edades. Uno de los efectos más duros de esta política, repudiada hasta muchos políticos, empresarios y hombres de negocios en los Estados Unidos, ha sido y es el impacto psicológico en la población cubana. Precisamente ese es uno de los objetivos esenciales: crear la incertidumbre, la penuria, la escasez, la desesperación. Sí, muchas gracias. Por la pregunta, realmente el bloqueo es una política que cuenta ya con más de 50 años enraizada. Es una política concebida por el gobierno estadounidense, precisamente como se decía, y cito al memorándum secreto del subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, Leslie D. Mallory, del año 1960, 6 de abril de 1960, fíjense, un año apenas después del triunfo de nuestra revolución, en el que brevemente se describe precisamente ese objetivo de provocar el hambre, la desesperación y el derrocamiento del gobierno cubano, y sigue siendo así el propósito declarado de esa política, a pesar de los pronunciamientos, ¿no?, del presidente Obama, y el pasado 17 de diciembre de 2014 se ha reconocido el fracaso de la metodología actual por el gobierno estadounidense, ¿no?, de la metodología actual de la política de bloqueo en su formato actual, pero no el objetivo. El objetivo es derrocar al gobierno cubano, hacer desaparecer nuestro modelo político, social y la búsqueda, ¿no?, de recapturar a Cuba como colonia nuevamente, territorio, patio trasero, como queramos llamarlo, de los Estados Unidos, un apéndice más. Realmente, cuando uno revisa la historia, el bloqueo se puede calificar de genocidio según la Convención de Ginebra sobre el tema, y realmente cuando uno lo mira y lo observa desde cómo se ha desarrollado, el bloqueo es también un acto de guerra, precisamente a partir de la Convención Naval de Londres de 1909, donde uno percibe realmente que esto es un acto de guerra, un bloqueo a un país que realmente no ha declarado un acto de guerra, no ha hecho un acto de guerra, ni siquiera una mínima acción contra el gobierno
Unidos contra el territorio estadounidense y ni siquiera contra los ciudadanos estadounidenses. Al contrario, el pueblo cubano ha manifestado en repetidas y reiteradas ocasiones su apoyo, su solidaridad con el pueblo estadounidense. Lo hicimos durante el huracán Katrina, lo hicimos durante el atentado a las Torres Gemelas, lo hemos repetido en numerosas ocasiones, siempre hemos estado dispuestos, tanto el pueblo como el gobierno cubano, pero no ha sido así, al contrario. Lo vimos recientemente en la Cumbre de las Américas, como nuestra sociedad civil lo expuso, que realmente han sido múltiples, miles, cientos de miles, ya las personas, las familias afectadas por los actos de terrorismo promovidos lamentablemente por el gobierno de los Estados Unidos hacia nuestro pueblo. Y en ese sentido, aunque la resolución que presenta todos los años nuestro país en la Asamblea General de Naciones Unidas en idioma inglés se titule, diga la palabra embargo, cuando uno revisa el texto en español y revisa el texto en francés, la palabra es bloqueo, porque realmente es un bloqueo lo que se aplica contra nuestro país, no es un embargo. Un embargo involucra a dos partes en una acción entendida de una situación de guerra, y realmente nosotros no hemos atacado nunca al pueblo ni al gobierno estadounidense. Como bien se dice, el objetivo es provocar miseria, desesperación, hambre, el derrocamiento del gobierno, lo que ahora con otro formato y otras modalidades. Muchas gracias. Bueno, las preguntas sobre el sector de la salud, por supuesto, tienen bastante incidencia en nuestra encuesta. Doctor Antonio González Fernández, ¿el sector de la salud cubana, pregunta Raiza, o dice, es quizás uno de los más afectados por el bloqueo económico, financiero y comercial que desde hace medio siglo mantiene Estados Unidos contra nuestro país? Luego de las rondas de conversaciones y las propuestas de quitar el bloqueo, ¿cuánto influiría ello desde el punto de vista para los índices de salud cubanos? Bueno, yo comenzaría diciendo que el injusto bloqueo económico y comercial de los Estados Unidos contra Cuba afecta de las más variadas formas al sistema de salud cubano y a la salud de la población cubana. Y han ido modificando su accionar y buscando formas más sutiles para tratar de modificar esto. Y para poner un ejemplo, muchas sociedades norteamericanas se han buscado representantes en Latinoamérica o en otras partes del mundo para que sean estas las que comercialicen con nosotros y no empresas norteamericanas directamente. ¿Qué trae esto como consecuencia? Bueno, que al tratar con terceros se nos encarecen los costos y se nos alejan los lugares donde tenemos que buscar las provisiones. Por lo tanto, es algo de verdad muy dañino para el sistema de salud. Las restricciones a la adquisición de suministros y tecnología médica de procedencia norteamericana para su empleo en el sistema de salud ha provocado afectaciones a las acciones de la atención médica, a la prevención y promoción de la salud, lo unido al impedimento del acceso a la información científica médica avanzada, al intercambio entre nuestros especialistas, a la negativa de visa de nuestros científicos para asistir a eventos en Estados Unidos o publicar en revistas norteamericanas, ha afectado de las más variadas formas el accionar de nuestro sistema de salud. Los institutos, instituciones hospitalarias, los policlínicos han visto afectados los servicios de urgencia, de atención al grave, unidades quirúrgicas y otros servicios especializados, tanto de adultos como de niños, así como la carencia de medios diagnósticos, material gastable, piezas de repuesto o del equipamiento necesario para diagnóstico y tratamiento de nuestros hospitales, tanto generales como pediátricos, obstétricos y policlínicos, o sea, afectando la salud de la madre, del niño y de los adultos y del personal de la tercera edad. Por lo tanto, son múltiples las acciones y los efectos que ha tenido el bloqueo sobre las acciones de la salud cubana. A pesar de las conversaciones actuales con las autoridades de los Estados Unidos, esto no se ha modificado. Y yo debiera decir que los indicadores de salud se miden por miles de habitantes. Por ejemplo, nosotros decimos que la mortalidad infantil en nuestro país es de 4,2 por 1000 habitantes. Ahora, nosotros no podemos decir que el eliminar esto inmediatamente modificaría este indicador de salud, ya que esto es expresado por 1000 habitantes. Pero sí, aunque sean uno o dos los afectados, yo creo que es injusto que un niño muera
o que una mujer no se atendía adecuadamente por la carencia de un medicamento o de un insumo necesario. Por lo tanto, no debemos mirarlo como indicador ni como número, sino como el sufrimiento que provoca el bloqueo a la salud y a nuestros ciudadanos. Yo pienso que esa es la esencia de la respuesta a esta pregunta.